Señores, muy buenas tardes, buenas noches, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, ¿cómo están? Les saludo a otro canal de YouTube, Nacho María Videos, también en la red de Épica para Todos 2024-2013 y también Nacho María 2024 en esta semana, el 19 de mayo, que no paramos, este miércoles tampoco vamos a parar y con motivo de las glorias navales junto en vivo, ojalá desde las 11 de la mañana este miércoles en Nacho María Videos Radio Streaming. Y agradecer a todos su sintonía, no solo en un fin de semana que ha sido especial por nuestra Romy, claramente que será mamá, de Isaac también, todo lo que ha sido el final de Buenos Chicos, anoche que tuvimos buena sintonía y también de todo lo que ha sido también el inicio de Rojo que se sigue viviendo esta semana y que fue anoche. Nosotros orgullosos de la entretención verdadera, nosotros orgullosos de esta profesión verdadera, pero y nosotros defendiendo la hípica verdadera. Porque aquí sí amamos nuestra patria, aquí sí amamos nuestro Chile y claramente a todo lo que fue la maratón de Santiago ayer y claramente porque nosotros nos gusta apoyar el deporte verdadero. A diferencia de esto otro, nunca ha sido así. Y yo creo que, ¿por qué? Y hablamos de Pedro Alto Molina. ¿Por qué siempre sí, al menos hablado de Lactiana? ¿Y por qué esto otro no le interesa? ¿Y por qué Guarelo nunca le interesaba hablar de fútbol? Nunca le interesaba hablar de otros deportes. ¿Por qué estos mismos no le interesan hablar lo estrictamente por cómo Pedro Alto Molina? Porque es el único profesional que tenemos en la actividad hípica que todavía queda y de lo que es Teletrack Televisión, su casa, que ha mantenido 25 años, que claramente ha tenido ahí, desde el primer día, 8 de enero de 2000, cuando transmitió por primera vez con Macarena Polanco, David Trejo, todos esos profesionales que sí eran periodistas, claramente buenos periodistas, como decía Felipe Bianchi, cuando sin duda todo Teletrack Televisión, cuando sabemos de todo lo que era el comienzo en PTR, cuando estaba en Metrópolis, en los cables operadores que ya poco a poco empiezan a desaparecer, y claramente a todos los que sin duda eran el 2000 y claramente de todo lo que sería el camino de esta figura en 25 años que no ha parado, claramente hasta el día de hoy, siendo los rostros más antiguos que ha tenido Televisión. Y muchos han hablado, si a lo mejor anunciara su retiro Pedro Antonio, a lo mejor hoy día, no sé cuándo, yo creo que ahí sería la muerte definitiva de una era muy bonita que ha tenido Televisión. Y, es, y eso en referencia a todo lo que ha pasado el sábado. Creo que a veces hay cosas que lamentablemente no gustan a nadie y a veces no duele. A lo que pasó la primera competencia el sábado con la rodada de 5 ejemplares que ocurrió en el Hipódromo Chile y a la decisión de los jockeys, claramente, de no correr sus carreras, claramente en protesta a esto mismos que les gusta robar portadas en la política por el tema de que, por estos mismos que les gusta robar portadas los medios de la política y no preocuparse en la pista de carrera que ha sido la más lamentable que ha tenido el hipódromo Chile ante todas estas situaciones. Claramente yo creo que a todos los que hemos hablado hace pocos días que se sabía que la situación llegaría así, será así el sábado y no por la lluvia, sino porque lamentablemente las condiciones que están enfrentando estos jinetes no son favorables. Y a lo que puede pasar en el Club de Santiago, hasta el momento todo normal en el Club de Santiago semana, pero a veces nada se sabe cómo pueden actuar los jinetes porque claramente de lo que está viviendo la actividad por la condición que enfrentan los jinetes. Claramente ante todo esto y muchos culpando a estos mismos porque no les interesa la seguridad, claro, tanto seguridad, y claro, estos mismos que siguieran la comida de la boca con el pan, estos mismos. Y no les interesa hablar de lo que está pasando. Y claramente no a gusto de que estos mismos, y yo mucho comparto la palabra del jinete, no debe estar a gusto de estos mismos, propietarios de carrera, empleados del hipódromo, que se tomen el poder los comentarios y no querer hablar de lo que está pasando. Yo creo que no somos los únicos, al menos, en criticar esta idea que están haciendo los medios de la televisión y la radio, porque claramente ellos se tomaron el poder. Y claramente a veces no gusto de Alejandra Sánchez porque, claro, no le interesa a nadie ni conversar con un jinete preparador, no le interesa. Probablemente, a diferencia de Cristina Pontigo, que varias en lo que ha sido en el Hipódromo Chile, que al menos sí le ha conversado con los protagonistas antes de cada carrera, pero a diferencia de lo que es Alejandra Sánchez, no le importa porque claramente una figura que jamás ha estado al lado del mundo femenino y claramente así, cómo sabemos de estos mismos, cómo sabemos de esta misma figura que se enamoró de los pinochetistas de la actividad y así se quedó en el canal de la hípica, se quedó en el Hipódromo Chile y claramente yo creo que para mí fue un error conocer a ella. Yo porque tal vez conocería a ella en 2021 porque, claro, creyendo que no era una persona amable, buena onda, todo, como la Cote Molina, pero eso no pasó. Claramente sabemos que al año siguiente le dieron protagonismo a esta figura, todo, y claro, se sabía que ella sería una figura importante de la gerencia de esta televisión y de todo el Hipódromo Chile, y así se sabía que sería la otra en la esquina, y no siendo una periodista, sino una figura empleada en el Hipódromo Chile y propietaria de carrera, la que se tomó el poder en Teletrack Televisión.
yo creo que lamentablemente no es el momento favorable de lo que se ha vivido la actividad, lamentablemente, y creo que no sabemos qué puede pasar con el Club Falabella. Claramente hay que no relajarse, por favor, a todo lo que puede pasar esta semana. Claramente lo que puede pasar en Concepción mañana, claramente los jinetes que claramente pueden tomar su decisión de no presentarse a la jornada este martes, claramente ante todas las condiciones que también enfrenta Medio Camino por la pista. Y lo mismo el Valparaíso Sporting, porque claramente también las condiciones que a veces deben enfrentar no es favorable. Ya lo que fue el derbi 22 cuando sabemos todo el clima de inseguridad que enfrentó el hipódromo y de esos mismos que invaden, esos mismos vagos que están en el hipódromo, que están invadiendo las calles del país, claramente los que no tienen respeto con la autoridad. Claramente seamos todos estos mismos que esperan que su presidente le libere los presos o que el hincha muerto sea más importante que la gloria naval en Valparaíso. Por eso yo creo que lamentablemente lo que estamos viviendo no es el momento favorable de todo lo que se está viendo en la actividad. Y yo entiendo a los jinetes. Creo que no es fácil para todo lo que vive la actividad y claramente ante todo lo que está pasando es porque estos mismos de la televisión son queridos más por el país. Porque claro, no les interesa la actividad y estos mismos quieren terminar como TNT Sports. ¿Qué no interesa lo que haga la Vero Bianchi? Si el país lo quiere y lo ama esta figura es porque no le interesa hablar de fútbol, por enamorarse de los delincuentes, por enamorarse de esos mismos peor que el mago. Y sabemos que cuando estaba el mago en el Penta era bastante peor. Ahora no. Claramente sabemos cómo se mejoró el contenido y todo normal, y al menos se viste formal, no como rasca como el verano en el TCT, porque ese es el programa que buscó la decadencia del fútbol. Por eso yo creo que lamentablemente lo que estamos viviendo no es favorable. Yo creo que todo lo que viene los jinetes no es favorable. Yo comparto lo que lo reclaman ellos. Yo creo que lamentablemente lo que están viendo los jinetes no son favorables. Y lo que pasaría en el Hipódromo Chile el verano pasado, esto también puede llegar. Y lo que iba a estar a punto de ocurrir en el Sporting, esto puede llegar a todo el hipódromo. Claramente ahora. Claramente yo creo que a veces todo lo que pasa en la actividad no se sabe qué puede pasar y después de lo que pasó la jornada del sábado es porque claramente los jinetes ya están cansados de estos mismos pinochetistas que se preocupan de estar en los medios de comunicación basurando todos los gobiernos, basurando a la izquierda, basurando a la derecha. Y claro, con la misma frase del gobierno 2010 cuando dice la derecha, la política tiene que estar unida, con esa frase obsoleta y de castaña, añeja, podria, como diría Jordan, tal por cual. Y claramente yo creo que así como estamos con esta realidad, no podemos seguir así. Yo entiendo mucho a los jinetes y claramente yo creo que a veces no es el momento favorable y tampoco a gusto de Carlos Heller, con quien nunca les interesa su empresa. Y para ganar el Kentucky, porque claramente a los medios de hoy no les interesa ni siquiera hacer una crítica importante a este hombre que sabemos ha sido el responsable de la decadencia de la tierra. Y ahora estos mismos que entienden que es más importante que los jinetes y nunca otra cosa. Por eso yo creo que lamentablemente todo lo que estamos viviendo no es favorable. ¿Y qué puede pasar esta semana? No sabemos qué va a pasar. Y yo creo que a veces hay cosas que no nos gustan y otras nos gustan. Pero claramente todo lo que la actividad, las razones, cuántos jinetes de irse de Chile, como Héctor Izapa Ríos, como Lenny González, como otros, claramente, porque las condiciones que vive la actividad no es favorable. Yo creo que no a gusto tampoco estos mismos, claramente los comisarios, con dejar que el Don Alberto sea el campeón indiscutivo de la estadística. No a gusto de dejar que estos mismos lideren la estadística por los comisarios. Y no a gusto de los Baeza, claro, los que ganan la estadística. Porque el país los quiere porque los linchan muertos, los presos libres, me la dejan la agresión y Delfina, no sé, no me importa. Bueno, por eso. Bueno, y que se decían que iba a estar en buenos chicos. Bueno, por eso. Realmente no es el momento favorable lo que viene. Nuestra actividad. Y claramente a veces nada se sabe qué puede pasar y a tener presente todo lo que está pasando. Y no es la lluvia. Piensan estos mismos amigos del general, sino porque no les interesa. Creo que lamentablemente lo que estamos viviendo no es favorable. Y mientras sigan estos mismos los medios, claramente, mientras estos mismos sigan los medios propietarios de carrera, empleados de hipódromo, nosotros hablamos, y mientras estos sigan callados, no queriendo hablar del tema, nosotros lo vamos a seguir hablando. Y creo que a todo lo que está pasando en la vida chilena, porque después de lo que pasó ayer o el sábado, claramente, no es el mejor momento de enfrentar nuestra actividad. Y a estos mismos que se escondieron. Se fueron a la playa el otro día, cuando, claro, vieron la tercera el día sábado, 3 de mayo, viendo lo que está pasando en la actividad. Lo que vive el Club de Centro del Hipódromo Chile, porque han sido los hipódromos más golpeados de la actividad en los últimos 5 años. Y de lo que está pasando en el Sporting, porque el Sporting parece que no está tan mal. Creo que a todo lo que vive la actividad no es favorable.
en Santiago y lo que es Viña del Mar, que se dice que no está tan mal, a pesar de un año que claramente el 2024 ha sido difícil, con todo lo que fue, los 6 meses parados las tías por la emergencia, los incendios, por lo que gritó la querida izquierda, y porque sabemos que este gobierno odia este país, odia este mundo, odia el fútbol. Claro, si yo nunca mentí de que este gobierno a nada le interesó la maratón de Santiago. El único que le interesó fue el ministro de Deportes. Tenga claro, que era Ricardo Oliveira, no le importa. El único que estuvo ahí fue el ministro de Deportes y nadie más. Señores, es lo que puedo contar en nuestro canal de YouTube. Nacho Premios, todo lo que ha pasado el fin de semana en materia hípica que hemos comentado. Nos vamos con la reacción de los partidos.